Traders, estamos en un punto en donde las bolsas y varios mercados están a punto de colapsar. Se viene como esa crisis financiera realmente, como un crash en las bolsas. Y bueno, siempre tenemos que estar muy atentos a lo que va pasando para estar tanto preparados para lo que viene, como también para saber cómo podemos aprovechar nosotros esas oportunidades, ¿cierto? Entonces, algo de lo que hemos visto estos días, que lo hemos trabajado mucho con los alumnos quienes están en entrenamiento avanzado y personalizado, nosotros siempre combinamos ambas cosas, ¿no? Lo que es análisis técnico con análisis fundamental. La mayor parte de mis clases yo siempre comienzo por hablarles de todo lo fundamental, digámoslo así, lo que está pasando en los mercados, lo que se espera, como ir encajando esas piezas con todo lo que va pasando para que nosotros pues podamos tener tanto la mejor proyección como saber también realmente lo que va a pasar en los mercados, ¿cierto? Porque ahí es donde se vuelve mucho más fácil el tema de buscar entradas, como siempre se los he dicho. Para nosotros como traders, si sabemos, digámoslo así, si tenemos una buena proyección del mercado, es mucho más fácil saber si buscamos compras o buscamos ventas, ¿cierto? Entonces, es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Nosotros durante esta semana hemos visto varios eventos económicos que van a llevar a ciertas cosas que van a ir pasando en los mercados estos días, ¿cierto? Primero que todo, durante la semana que tuvimos, durante la semana que pasó, no recuerdo bien si fue el día lunes o martes, creo que fue el día martes que hubo un discurso de Powell en el que él decía que están planteando o están planeando volver a subir de forma un poco agresiva otra vez las tasas de interés, ¿cierto? Sabemos que esto lo hacen para combatir el tema de la inflación, ¿vale? Pero acá hay algo más que ver, todas las piezas tienen que ir encajando, ¿vale? Entonces pasa una cosa, el día martes sale Powell y dice que va a subir las tasas de interés para seguir combatiendo temas de inflación, etcétera. ¿Esto qué llevaría? Esto lleva a que el dólar se fortalezca, a que el dólar siga fortaleciéndose y siga teniendo movimientos o tendencias alcistas, ¿vale? Pero también genera que las bolsas empiecen a caer. Por ejemplo, hablándolo en Estados Unidos, sería el S&P 500, el Nasdaq, el Dow. Las principales bolsas tendrían que empezar a tener caídas, ¿vale? Entonces vean lo que pasa. El martes Powell anuncia que van a seguir subiendo las tasas de interés. Y unos días después empieza a pasar algo en las bolsas que empieza a preocupar un poco. Y es que uno de los bancos que lleva muchos años allí en Estados Unidos, que tiene también mucho, o bueno, tenía mucho capital también, se declara en quiebra o empieza a declararse en quiebra, ¿cierto? ¿Qué pasa esto? Yo siempre les he comentado a todos mis alumnos y a todos aquí en general que cuando se trata de estos mercados así como las bolsas o que son de un mismo sector, digámoslo así, empiezan a haber contagios, empiezan como a haber contagios con todo lo que va pasando. Es decir, no sé si ustedes recuerdan un poquito atrás lo que empezó a pasar con las criptos, por ejemplo, con las criptomonedas, que una cripto empezó a fracasar y perdió todo su valor y un par de días después otra y otra y otra y otra y empieza como a haber un contagio en el que todo el sector, digamos, de criptomonedas tuvo como un colapso y empezó a haber esa crisis en el sector de criptos que los llevaron a muchas criptomonedas a perder su valor, ¿cierto? O a tener caídas muy fuertes, ¿vale? Entonces eso mismo empieza a pasar en la bolsa con el sector bancario en este caso. Un banco tan importante allí en Estados Unidos con tanto capital se empieza a declarar en quiebra y para esos días empieza a haber como tanto nerviosismo o tanto miedo, digámoslo así, que muchos inversores lo que hacen es empezar a vender digamos las acciones que tienen o de ese mismo banco o de otros bancos como tal, porque saben que empieza a haber contagios, que empieza a haber como ese miedo financiero, digámoslo así. Entonces para cuando este banco, si no estoy mal es el Silicon Valley que se declaró en quiebra, empieza a anunciar eso, a declararse así en quiebra, pues lo que hacen los demás bancos es parar como la operativa de bolsa de sus acciones, precisamente para evitar lo mismo, esos mismos desplomes que los lleven a desplomarse en poco tiempo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Siempre, como les digo, empiezan a haber contagios y aunque hayan parado la operativa de bolsa durante estos días que se dio como la noticia del banco,
Igualmente tienen que abrir, por ejemplo, ya el día de mañana, que es lunes, ya la bolsa tiene que estar abierta nuevamente, y eso lo que va a generar es que muchos inversores empiezan a vender también sus acciones, ¿vale? También por ahí veía algunas noticias que, por ejemplo, muchos de estos bancos, por ejemplo, tú tenías un ahorro o tu dinero en alguno de estos bancos y te levantabas el día de mañana y había menos dinero del que tú tenías. Entonces eso empieza a generar dos cosas. Primero, que las personas que digamos no tienen acciones compradas de los bancos, pero tienen sus ahorros, su dinero en los bancos, por este miedo que está pasando, empiecen a sacar el dinero del banco, ¿cierto? Empiezan a hacer retiros, a sacar su dinero de estos bancos. Y segundo, las personas que sí tienen acciones de estos bancos empiezan a vender sus acciones, y eso es lo que empieza a generar los contagios como tal, ¿vale? Entonces esto genera que para las próximas semanas no se les haga extraño que otros bancos muy importantes también en Estados Unidos empiecen a declararse también en quiebra. Empiecen a salir noticias así que X o Y banco también estaba con preocupaciones por su situación financiera, por X o Y razón, y se declaró en quiebra, ¿vale? No se les haga extraño que empiece a suceder. Pero entonces ahí es donde vienen varias oportunidades. Por ejemplo, sería una buena oportunidad, por ejemplo, para buscar ventas a quienes operan acciones, buscar ventas en estos bancos, en las acciones de estos bancos. Por ejemplo, quienes operan índices, Nasdaq, S&P 500, sería muy bueno también buscar posiciones en venta, porque se habla mucho de que a estos índices o a este mercado le hace falta todavía caer un poco más. No podría decir que mucho más, porque no sabemos qué tanto realmente, pero sí se habla mucho de que pueden seguir cayendo un poco más, ¿vale? Entonces ahí es donde hay oportunidades, ¿listo? Eso genera que realmente eso era lo que quería comentarles el día de hoy, de que tengan mucha precaución con eso, sobre todo quienes operan de pronto acciones, quienes operan índices, porque es que todo el mercado en sí está correlacionado. Si tenemos al dólar subiendo, al dólar teniendo movimientos alcistas, vamos a tener, por ejemplo, los índices cayendo, podríamos ver, por ejemplo, el precio del oro y de la plata también cayendo bastante. Por ejemplo, podríamos tener, ya hablándolo de Forex, pares como euro dólar, libra dólar, australiano dólar, neozelandés dólar. Podríamos tener estos pares también teniendo caídas muy fuertes. Tal vez un dólar yen subiendo, un dólar americano y dólar canadiense también subiendo. Entonces es para que ustedes vean que cuando hablamos de análisis fundamental, no es solamente ver datos, no es solamente ver datos de inflación, no es solamente ver datos de desempleo, sino el análisis fundamental va más allá de entender lo que está pasando. Que eso es algo de lo que a mí me preguntan muchísimo. Por ejemplo, ustedes han visto que no siempre lo hago, pero algunas veces suelo hacerlo, de que antes de que haya una fundamental, yo les coloco un mensaje o les digo, yo espero un movimiento positivo o negativo para el dólar, por ejemplo. Pero no se trata tanto de leer el dato, sino se trata de ir más allá de todo lo que está pasando. Y como ustedes ven, todos los eventos económicos, digámoslo así, que va pasando, que Powell dijo esto, que pasó esto con el banco, que pasó esto en la bolsa, todo esto hace como un rompecabezas que uno tiene que ir armando, ir viendo pieza por pieza para que todo vaya encajando. Y ahí es donde uno puede hacer una buena proyección del mercado. Por eso es muy importante que ustedes sepan y que aprendan de ese análisis fundamental y sepan que no es solamente leer datos, como les digo, no es solamente datos de desempleo, datos de inflación, tasas de interés, sino es ver qué hay detrás de eso. Por ejemplo, de que si están subiendo las tasas de interés, ver el por qué las están subiendo, y aparte del por qué las están subiendo, ver el qué, digamos, qué consecuencias traería eso en distintos mercados, tanto en Forex, hasta el mercado de criptos, que se ve afectado también, en índices, en acciones. O sea, esa es la idea de poder tener un buen análisis fundamental. ¿Listo, familia? Entonces, sí quería aprovechar el tiempo para ir retomando nuestro canal de YouTube, que espero que puedan apoyarme muchísimo dándole aquí me gusta al canal, y quienes no están suscritos, que puedan suscribirse también, porque quiero realmente poder retomar bien el canal de YouTube, de poder hacer estos videos más seguido, para poder comentarles así como un poquito de lo que está pasando en el mercado. Y vean ustedes que muchas veces ni siquiera tenemos tanto que ver el gráfico como tal, sino entender todo lo que está pasando.
¿Listo? Y si entendemos todo lo que está pasando, créanme que el buscar oportunidades, el buscar entradas, se va haciendo más fácil, se va volviendo más fácil. ¿Listo? Siempre les he dicho, combinar el análisis fundamental con el análisis técnico es muy importante. No hay uno más importante que el otro, sino los dos son de mucha importancia. ¿Listo, familia? Entonces, eso les dejo el día de hoy. Recuerden que todo lo que va pasando durante la semana nosotros lo vamos viendo. Bueno, yo lo voy analizando como qué va pasando toda la semana para ir teniendo esas buenas proyecciones, ir buscando también buenas oportunidades y bueno, poder sacarle muy buen provecho al mercado. ¿Listo, familia? Estaba también hablando con varios de mis alumnos sobre oportunidades que traería esta crisis financiera, porque ustedes saben que bueno, se habla mucho de que cuando hay crisis es cuando más dinero se puede hacer, ¿cierto? Y es realmente cierto. Entonces, por ejemplo, con alumnos que están en mi grupo privado, ya hemos la clase anterior, ya tuvimos algunas ideas de cómo vamos a aprovechar esa crisis financiera para nosotros sacar mejor provecho. ¿Listo, familia? Podemos hacer un video sobre eso también, por supuesto, lo podemos hacer aquí para YouTube explicándoles un poquito las oportunidades que se tendrían o lo que se podría hacer, digámoslo así, para sacarle provecho a esas crisis financieras. Listo, familia, me lo dejan saber en los comentarios sobre qué les gustaría también que habláramos un poquito, se los puedo ampliar un poco más. Y pues nada, familia, dudas, inquietudes que vayan teniendo, me las pueden dejar aquí o en cualquier red social, en Instagram, en Facebook, en Telegram, donde quieran seguirme, y me pueden escribir por ahí. Vale, familia, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que estén muy preparados para lo que viene esta semana. Y ya saben, mucho cuidado con el sector bancario, porque no se les haga extraño que esta semana o la próxima semana empiecen a haber más bancos ahí como que quieran quebrar. Vale, familia, feliz día para todos y nos veremos en una próxima oportunidad.